XX, mujeres, mujeres. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de XX Mujeres, este espacio que se hace posible a través de www.cambiodemichoacán.com.mx, nuestra casa que nos permite finalmente llegar a ustedes en cada emisión. Maribel Ortega Arreola te saluda y lo hacemos a nombre de nuestra coordinadora general, Leticia Floreán, y de Guadalupe Hernández, que está del otro lado de la cabina y que nos facilitan obviamente esta producción. Hace no mucho tiempo, hace unas cuantas días, semanas tal vez, se celebra a nivel mundial el 10 de septiembre de cada año el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. En este sentido, los siguientes minutos los dedicaremos al tema y no menos importante es señalar que en los últimos años anualmente mueren en el planeta un promedio de 1 millón de personas. Si esto lo llevamos a el tiempo en el que se dan los suicidios a nivel mundial, estaríamos refiriéndonos que cada 40 segundos de cada día se suicida alguien, perdón. Y en este sentido, diríamos, bueno, ya hemos hablado en cierta forma de las causas que lo podrían generar, pero también desde 1999 al menos la Organización Mundial de la Salud reconoce la necesidad de establecer este día de la prevención. Y esto no significa que antes no se haya hecho algo al respecto. Para ello quiero agradecer nuevamente la presencia del doctor Quetzalcóatl Hernández, un experto con el que hemos tenido la oportunidad de platicar ya en algún momento del suicidio infantil, pero queríamos detenernos en este sentido para reflexionar sobre lo preocupante que sigue siendo el saber que al menos en México el suicidio es la segunda causa de muerte en el caso de las mujeres y la tercera en el caso de los hombres, y que los rangos de muerte de suicidio se dan todavía entre la adolescencia y jóvenes adultos preferentemente, ¿no? Quetzalcóatl, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Te fuiste fue San Luis Potosí? Durango, perdón, sí. A Durango, que fue el escenario físico en el que se llevó a cabo este encuentro para hablar acerca justamente en el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio. ¿Cuál es el escenario que hoy se tiene en México con respecto a este asunto? Yo creo que es un escenario muy dividido. De hecho, en Durango, además de el motivo de la prevención del suicidio por parte de la OMS y otras organizaciones en el continente americano, en particular era la celebración de un convenio entre Cruz Roja, el Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, la Secretaría de Salud y un par de hospitales de la ciudad, todas entidades públicas. La celebración del convenio tenía que ver con facilitar, acordar los mecanismos de atención con personas en riesgo suicida en la ciudad de Durango. Decía que dividido porque en lo que comentábamos, en lo que platicábamos con la gente de allá, pues yo les decía, bueno, sí, por supuesto que está muy bien, es un avance que, por ejemplo, se coordinen para que una persona en crisis de suicidio y su familia, pues no tengan que navegar, no tengan que iniciar una odisea para finalmente llegar a la ayuda adecuada, porque eso refleja cómo en nuestro país tristemente se duplican esfuerzos en ese sentido. Lo que se ha hecho en otros países ha sido integrar estos esfuerzos en una iniciativa de tipo nacional que le permita a la gente tener una red de servicios psicológicos de alta especialidad, y que todavía en nuestro país pues estamos muy lejanos de alcanzar una situación así, ¿no? Entonces, mi opinión es esa, que el escenario todavía es uno
en el que pues yo hago un esfuerzo acá, tú haces otro esfuerzo allá, no solamente, por ejemplo, como hicieron en Durango, Cruz Roja, los hospitales, el Hospital Civil, otras instituciones, sino incluso también del lado de la gente que estamos investigando el tema o que hacemos intervención. Eso, por ejemplo, entre otras cosas, dio pie a la fundación de la Asociación Mexicana de Suicidología apenas en 2006. Y digo apenas porque aunque ya son más de 6 años, 7 años, pues todavía a mí me parece que mientras que estamos trabajando y uniendo esfuerzos, la opinión es de que como organización todavía no tenemos el impacto deseado en la sociedad mexicana, pero principalmente a nivel de las autoridades y de las políticas públicas de salud en el tema. En este sentido, entonces, en el caso mexicano se percibe un divorcio aún de estos esfuerzos que no se han logrado mancomunar en aras de poder al menos bajar los índices de suicidio en nuestro país. Si estamos hablando que es la segunda causa de muerte en el caso de las mujeres y en el de los hombres la tercera, llamaba la atención que un mayor número de mujeres son las que lo intentan, pero es menos eficaz ese primer intento que tienen. Y en el caso de los hombres, aunque lo intentan menos, es más letal el procedimiento que eligen, ¿es así? Si lo ponemos en términos de la edad, de los segmentos de edad, sí, en efecto, eso es lo que, por ejemplo, vemos entre los 15 y los 19 años de edad. Sin embargo, en el país, la mortalidad por suicidio nosotros la tenemos registrada desde el grupo de los 10 a los 14 años, desde ahí empieza. Ese es un rango. Ese es un rango, ¿no? Y se dispara entre los 15 y los 19 años, pero en realidad lo tenemos a lo largo de todo el ciclo vital. Otro de los grupos importantes de edad es el de los adultos mayores de 65 años, cuyas motivaciones, circunstancias, pues son muy diferentes de lo que ocurre, por ejemplo, con un chico de 13, 14, 15, 16 años. En el caso de los adolescentes en este rango, ¿es más el rollo del desamor, de los problemas familiares o económicos? Creo que sería muy interesante que más que pensar en una sola causa, en realidad es una serie de factores que incrementan el riesgo. Y lo considero importante porque muchas veces como padre de familia, como hermano, como maestro, como persona que pueda percibir un cambio, una situación riesgosa en un adolescente, pensar en un solo motivo, en una sola causa, nos puede separar de más bien el escenario completo bajo el cual se está desarrollando el riesgo. Podemos hacer la analogía, como ya se hace en otras situaciones de salud, de la punta del iceberg, ¿no? O sea, quizá a lo mejor la decepción amorosa es la que verbaliza el adolescente, que sí en efecto es una de las más comunes, pero yo podría decir que todavía tiene mucho más impacto el asunto de la familia que, por ejemplo, de la decepción amorosa o la cuestión del fracaso en la escuela. Y en la familia, pues bueno, por supuesto que es un sistema pues más complejo, en el que pues cruzan situaciones de tipo individual en el adolescente por parte de los padres, pero también hay otros elementos que son externos, pero parte cercana de la familia, como puede ser el desempleo, la parte económica, la exposición a violencia. Este asunto de que, por ejemplo, como lo hemos estado viviendo recientemente en la ciudad, bueno, en el país, ¿no?, de los desastres naturales, ¿no?, que por supuesto dentro del grupo de factores de riesgo también es uno muy importante. Es decir, es importante que conozcamos que no solamente son cuestiones enteramente de eventos personales, sino que también estas otras situaciones, por supuesto, que se asocian a la mortalidad por suicidio. Aunque en 1999 la Organización Mundial de la Salud instituye, digamos, el 10 de septiembre como el Día Mundial de la Prevención, y es año con año, a partir de esa fecha es que se conmemora, se hacen este tipo de eventos, pero históricamente ya se tenían esfuerzos en este sentido, que no nacen precisamente en Europa, ni en África, ni en Asia, se da en Estados Unidos, comentábamos, ¿no?
Y esta vecindad que tiene México con Estados Unidos nos ayuda, finalmente nos orienta con respecto a esta necesidad de plantearnos realmente en serio el problema del suicidio, ¿o no? Pues yo creo que de las dos. Hace rato yo comentaba que no solamente en la mortalidad por suicidio, sino en otros problemas de salud, y tanto la morbilidad, la enfermedad, como la muerte por estas enfermedades, pareciera que la sociedad mexicana ha estado mimetizando lo que ocurre con Estados Unidos. Eso pues, además de la cercanía, de la relación cultural, del asunto, de cómo nosotros pareciera que aspiramos mucho al estilo de vida estadounidense, y pues que definitivamente no es una cosa buena, porque tiene que ver con cómo eso se refleja en menos años productivos, en menos años de contribución a la comunidad. Entonces, en ese aspecto, los lugares de muerte, el lugar que ocupa muerte por suicidio ha estado muy cercano en México y Estados Unidos, ¿no? Si, por ejemplo, esto ahora está en segundo y tercer lugar, como ya lo comentabas, pero hace unas décadas estábamos atrás, ¿no? En Estados Unidos era el segundo lugar, en México el tercero. En Estados Unidos se movía el tercero y en nosotros el cuarto. Esa es la parte que pues uno dice, pues algo no está bien. Quizás si de la misma manera en la que nosotros nos acercamos, copiamos, homogenizamos el asunto de los estilos de vida muy poco saludables, si también hiciéramos lo mismo respecto a las estrategias que se echan a andar allá para la prevención y control de estas situaciones de enfermedad, de muerte, pues estaría muy bien, pero eso no ocurre. En Estados Unidos, por ejemplo, desde la década de los 80 se empieza a gestar una iniciativa nacional que finalmente en la década de los 90 se oficializa, y eso significa que hay dinero destinado a esto, que hay un marco jurídico para hacer la intervención. En México eso definitivamente no ocurre. Hace 3 administraciones públicas, al menos podríamos decir que el suicidio, al menos la palabra de riesgo suicida, figuraba en el Plan Nacional de Desarrollo. Si tú buscas en el presente Plan Nacional de Desarrollo o en el anterior, prácticamente la salud mental está fuera. Y todavía mucho más temas de salud pública, temas prioritarios para la salud de los mexicanos, como el suicidio, menos, ¿no? Entonces, pues para las cosas buenas que podrían tener un impacto, pues no lo copiamos. En las cosas malas, que sí tienen que ver con un descenso en la calidad de vida y en la salud pobre de los mexicanos, sí lo copiamos, ¿no? Entonces ese sería el panorama. África y Asia son continentes en los que, de acuerdo a reportes internacionales, no figuran mucho en la información, en esta necesidad como de generación de políticas, y no porque no se requieran, pero sí llama la atención. En el caso de Europa y América Latina se tiene como más esta necesidad o este reconocimiento. ¿Hay algo que lo explique? ¿Por qué? Habría diferentes situaciones. Durkheim, este sociólogo francés, que fue el primero que de manera sistemática estudia la ocurrencia del suicidio en términos de las cuestiones socioeconómicas, pues nos da muchos elementos para pensar cómo esta parte social y económica en las regiones del mundo, además de que no es igual, pues también da pie a cuáles son las necesidades de atención en salud, por un lado. Por otro, habrá que recordar que en muchos lugares de Asia, pero principalmente en África, los sistemas sanitarios tienen un enfoque completamente diferente. Desde uno donde solamente está de nombre, hasta otro donde, por ejemplo, ha habido la resistencia a integrarse o a unificarse, a, por ejemplo, como ocurre en la salud mundial, al menos en el mundo occidental. Y eso es un punto en realidad de discusión, porque estoy haciendo la reflexión de que, se han resistido a integrarse, pero eso podría sonar pues muy egocéntrico, ¿no? En el sentido de
por qué nuestra forma de ver la salud tendría que ser la correcta y por qué otras partes del mundo tendrían que integrarse a la nuestra, ¿no? Es decir, los parámetros, los criterios diagnósticos que tienen que ver con qué es enfermedad y qué es salud, pues finalmente son, al menos en salud mental, es una cuestión que ocurre por consenso. Y entonces uno diría, pues por supuesto que la forma de conceptualizar lo que es en particular el suicidio, no podríamos en este momento decir que tendría que ser un asunto o un concepto universal. Es más, ni siquiera tendríamos que irnos a África. Ni homogéneo tampoco, pues. Exacto, ni siquiera tendríamos que irnos a otras latitudes, ¿no? Yo no podría asegurar que la conceptualización de la propia muerte, que la noción de la depresión o la desesperanza, que son elementos muy comunes detrás del suicidio, serían los mismos, por ejemplo, en la cultura purépecha. Y que no solamente es la cuestión de la cultura, no solamente es la parte antropológica, sino incluso desde el mismo idioma. Por supuesto que el idioma, el lenguaje, tiene mucho que ver con qué entendemos por una situación u otra. Y yo no podría decir, si tan solo, por ejemplo, el purépecha, que en la región lacustre tiene 4 variantes, porque son, aunque no es una zona geográfica muy amplia, pero en sí, al interior hay 4 variantes del mismo idioma y también de la vivencia, de las creencias y demás, pues por supuesto que habría diferencias también en lo que es estar deprimido, lo que es estar triste, ¿no? A lo mejor para nosotros que estamos con este yugo del estilo de vida norteamericano o europeo, para ellos sería diferente. A lo mejor el yugo para ellos es la parte de tengo que aprender español, tengo que aprender los modos como lo hacen acá, a unos kilómetros aquí en Morelia. Entonces, ese es otro de los elementos a integrar en el entendimiento del fenómeno del suicidio. Sin embargo, cuando muere alguien, se impacta a por lo menos 6 miembros de la familia, los más cercanos. Y si lo medimos en términos de este impacto social que tiene, el problema es muy grave. Si estás hablando de que cada 40 segundos muere alguien, es más, en este momento, en lo que mientras tú y yo estamos conversando, ya han muerto varios en el mundo. Y si hacemos la sumatoria del impacto que dejan en las familias, estamos hablando de muchos millones. No solamente sería la cifra, sino sería el asunto de, pensamos por ejemplo en la prevención del suicidio, pensamos en las estrategias en las escuelas, en los centros de salud, para que la gente aprenda a leer las señales de alerta. Pero eso no es todo el campo de la suicidología. La postvención, que tiene que ver con la intervención que se hace con los familiares, con los amigos, es un campo enormemente descuidado en América Latina. Porque entonces pareciera, lo que tú señalas, que con la muerte ahí termina el asunto y en realidad comienza el calvario. No solamente la cuestión, por ejemplo, de la carga emocional o afectiva por la muerte por suicidio, sino incluso lo que tiene que ver con lo administrativo, la parte económica, por ejemplo, de las deudas que quedan si la muerte la muerte por suicidio ocurrió, por ejemplo, en padre o madre, la cuestión de cómo se quedan los compañeros si fue un alumno, ¿no? En una secundaria, en una prepa, hasta la parte de ¿y quién cuida del psicólogo, del trabajador social, del médico psiquiatra que trabajó con esa persona que termina con su vida? Entonces es como hacer una serie de esfuerzos, como hacer uso de los recursos que cada quien tiene a su alcance, y me parece lamentable que no tengamos una red nacional que diga, pues bueno, si ocurre esto, yo como terapeuta tengo estos recursos, si ocurre esto, yo como familia sé que voy a tener el respaldo, y más bien pareciera al revés. Yo puedo aquí compartir la experiencia que he tenido con muchas familias, con menores de edad que por ejemplo han tenido o han requerido de la hospitalización, y que si tú lo piensas en términos de que en todo el país existe solamente un hospital psiquiátrico infantil, pues es una situación bastante penosa,
por la que me parece que no tendrían que pasar estas familias en esta necesidad. Pero no es exclusivo del suicidio. Si nosotros nos remitimos a cómo se vive la salud en los mexicanos, este es un asunto de todos los días. Mi lugar de trabajo, que está a un costado del Centro Estatal de Oncología, muy cercano del Hospital Infantil, atrás del Hospital Civil, para mí cada vez que es pasar por ahí, es una situación que a mí me conmueve, porque es esta gente que se vive, que claramente uno la ve desorientada, es la primera vez que están en Morelia, tienen que pernoctar en la calle, en este deseo de ayudar al familiar con la enfermedad, están en el desconcierto, ¿no? Yo te puedo decir que prácticamente a diario veo al menos a una persona saliendo de oncología en llanto. Entonces es esta parte de, bueno, ¿y quién cuida de toda esta parte, ¿no? Como concentrarse solamente en la administración del tratamiento, por ejemplo, lo que tiene que ver con radioterapia, quimioterapia, pero ¿y qué pasa con la ideación suicida de esta gente? ¿Qué pasa con la desesperanza, con la depresión? Finalmente, mucho de esto lo podemos nosotros apuntalar hacia el desamparo en el que nos vivimos los mexicanos cuando se trata de salud. Y es más, podríamos decir que no solamente en salud, sino en seguridad, en empleo. A mí me parece terrible esta parte en la que nuestros jóvenes tienen que salir al mercado laboral, y es esta cuestión en la que estamos como en los extremos, ¿no? Por un lado, unos que a mí me parece que es una distorsión pensar que el Estado, el gobierno, tiene que darte trabajo. No creo que sea así. Pero está el otro extremo en el que de repente para muchos jóvenes es la desesperanza de, pues, ¿de qué sirve? De que estudie, de qué sirve, de que a lo mejor yo piense en hacer una maestría, en un doctorado, cuando pareciera que lo máximo que puedo aspirar es a dar clases y no a contribuir a generar conocimiento, a echar uso de la creatividad para resolver problemas de la comunidad, ¿no? Entonces, pues por supuesto que son situaciones, por eso decía, no solamente la decepción amorosa o el problema o el conflicto familiar, sino que todo esto nos ayuda a entender el contexto bajo el que se gesta la depresión, la desesperanza, la angustia de mucha gente, y que pues obviamente en ellos cruza el pensamiento de la propia muerte. Y que lejos de pensar en que pueda disminuirse en este sentido, se acrecenta cuando, por ejemplo, los chavitos, los niños, ya ni siquiera pueden salir a la calle a jugar o a hacer actividades que hace 10 o 15 años, 20, todavía se hacía, que era irte al parque o inclusive irte a la escuela tú solita, porque podías hacerlo y sin ningún problema, al menos no con la idea de que te pudieran levantar, secuestrar, violar, asaltar, ¿no? Entonces el escenario cada vez se va volviendo más complejo, y entonces caemos en el rollo de la desesperanza, que es uno de los factores que son una constante, digamos, en el suicidio. Y entonces, ¿cuál es la perspectiva? Una de las bondades, por decirlo así, de entender el suicidio como un problema de salud pública, es que el abordaje de la salud pública frecuentemente nos remite a acciones que son sencillas. Esto que tú comentas, por ejemplo, cuando uno lo analiza, lo descompone en sus partes, nos lleva a cómo cada vez menos en las familias, en las escuelas, en la comunidad, se promueven las habilidades sociales, las habilidades para la vida. Todo lo queremos pronto, de inmediato. Queremos que la gente, que las cosas se acomoden a uno. Dejamos de negociar con las personas, con la familia. A mí me parece terrible esto de que, por ejemplo, a los jóvenes les parece gracioso. A mí me parece terrible, trágico, que en una fiesta donde sería un escenario para ensayar estas cuestiones sociales, los chavos están todos reunidos, cada uno en el celular, para reportar en Facebook lo que está haciendo el otro, ¿no? La parte esta en la que, pues bueno, a través de las redes sociales, si a mí ya no me gusta lo que está ocurriendo contigo, te bloqueo. Es decir, ya no hay la parte de platiquemos por qué está habiendo un conflicto. O lo publico, acordemos, y hago una picota negociemos, social, ¿no? Es la parte de, no, cero frustración. No quiero enfrentarme a la frustración. Y eso
así como por ejemplo en salud pública, una acción tan sencilla como el lavado correcto de manos o el lavado de los alimentos puede impactar en la prevención, en la ocurrencia de enfermedades, las habilidades sociales en los niños y en los jóvenes, por supuesto que pueden impactar en este otro tipo de situaciones. Y a veces uno piensa que a lo mejor la estrategia de prevención tendría que ser una muy elaborada, donde haya la infraestructura y demás. Y sí, por supuesto que es importante, pero eso ya es en el nivel curativo, en el nivel asistencial de intervención. En la parte preventiva son estas acciones que, por ejemplo, ¿qué ocurre en las escuelas? Las habilidades sociales han quedado anuladas porque es la persecución de una calificación. En la familia es la parte en la que, ya no me gustó algo, entonces yo me voy, yo me retiro, ya no negociamos, ya no platicamos. En la convivencia con los amigos es, pues a mí ya no me gustó eso que tú dijiste, entonces ya no quiero ser tu amigo. Y pues obviamente que eso se refleja en la forma en la que pedimos ayuda, porque muchos chavos ignoran que pueden pedir ayuda. Para nosotros los psicólogos, lo primero que evaluamos es cómo está esta red de apoyo social. Si, por ejemplo, yo una pregunta que hago en particular es, ¿y tú crees en la amistad? Porque por supuesto que la terapia es importante y ofrece un espacio de resolución de problemas, de crecimiento, de avance. Pero finalmente el adolescente no lo vamos a tener eternamente en la terapia, ni tampoco a la familia. Necesita hacer uso de sus recursos, y estos recursos empiezan en la familia y se continúan en los amigos, ¿no? Para acercarnos a la recta final, Quetzalcóatl, yo quisiera en todo caso preguntarte, esta semana de trabajo intenso sobre la prevención, ¿a qué acciones concretas, desde el ámbito de la escuela, de la familia, de cada uno de los escenarios, nos llevaría a desarrollar ciertas actitudes o ciertos pensamientos? ¿Cuáles son como los más importantes para todos aquellas o aquellos que nos están escuchando y viendo, y que puedan inclusive generarse a partir desde el lugar donde uno se encuentra? Me parece que esa es como la primera acción en la que tendríamos todos que ocuparnos. Si no yo puedo reconocer el problema, pero si no te digo cómo afrontarlo, pues va a ser muy difícil que realmente lo podamos resolver. ¿Dónde estarían esas acciones o esos pensamientos o esas palabras que tendríamos que empezar a empoderar para poder realmente prevenir? Voy a retornar al esquema de la salud pública. Y uno de estos preceptos básicos, esenciales de la salud pública es que la salud, incluida la salud mental, es responsabilidad del individuo. Si nosotros pensamos en que es que debe de haber más hospitales psiquiátricos, es que debería de haber más psicólogos, lo que platicamos hace rato, es que hay que regular la actividad del psicólogo. Sí, está bien, pero nosotros debemos de empezar por entender que nuestra salud mental no es responsabilidad ni del gobierno, ni del Estado, ni de las instituciones. La salud mental es una responsabilidad de inicio personal. Entonces, el primer asunto sería el autocuidado. En esto del autocuidado es la cuestión de cómo yo, sin esperar a que ocurran otras cosas en mi medio, porque probablemente no va a ser así, ¿qué otras cosas sí tengo para cuidarme? XX, mujeres, mujeres.